Hola, buen día para todos. Bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este equipo portátil del Inspiron 153515. Les comento que este video está hecho por capítulos para que si gusta vayan directamente al capítulo que quieren ver. Eso está en la descripción del video, pero de igual manera les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. En este caso, las especificaciones de este equipo son que tiene un procesador AMD Ryzen 5 3450U, tiene memoria RAM de 8 GB para ver si la podemos subir, porque tiene dos slots para hacer eso. También tiene unidad de estado sólido de 256 GB en el puerto M.2, también vamos a colocar algo más alto ahí. Y también tiene un disco duro de 1 TB en el puerto para unidades de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas. Entonces vamos a mostrar el procedimiento correcto para desarmarlo. Vamos a hacer la instalación de la memoria RAM, unidad de estado sólido en el puerto M.2, unidades de estado sólido en el espacio de 2.5 pulgadas. Vamos a cerrar el equipo. Vamos a iniciar Windows para mostrarles la prueba de todo lo que instalamos, del correcto funcionamiento y de cómo nos está reconociendo todo lo que instalamos. Y por último les voy a dar una opinión, una conclusión de todo lo que se instaló para que ustedes lo tengan en cuenta para cuando ustedes vayan a hacer una actualización a este equipo. Entonces les recomiendo hacer un apagado completo. ¿Cómo lo hacemos? Aquí tengo el cursor y vamos acá al menú inicio y le damos un clic derecho para que nos aparezca ese tipo de menú. Nos vamos por aquí donde dice apagar y cerrar sesión, vamos aquí a apagar y antes de apagarlo, antes de dar el clic ahí en apagar, tenemos presionada la tecla Shift y le damos el clic ahí en apagar para hacer el apagado completo como les comento. Ahora lo cerramos y lo coloco ya en posición de desarmado. Bueno, ya tenemos aquí el equipo en posición para desarmar y primero les voy a indicar los periféricos que vamos a instalar, las partes que vamos a utilizar o a instalar. Entonces, bueno, por acá arriba tenemos una memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB y por acá tenemos otra memoria RAM DDR4 también 3200, pero esa es de 16 GB. Y por acá tenemos unidades de estado sólido, la tipo SATA, para ver si este equipo es compatible, si nos puede leer este tipo de tecnología. De igual manera, esta no la vamos a mirar cómo la instalo, vamos a ver la otra, pero sí les voy a dar razón de si la reconoce o no. Y la que sí vamos a instalar es esta. Se me olvidaba decirle que esta de acá es de 1 TB. Y esta también es una unidad de estado sólido NVMe de 1 TB con factor de forma 2280 y la vamos a instalar en el puerto M.2. Y por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2 TB con su interfaz SATA 3. También la vamos a colocar vamos a quitar el disco duro que tiene y vamos a colocar a ver si también nos reconoce hasta 2 TB. Recuerden que todos estos dispositivos y más, ya depende del equipo, los voy a colocar ahí en la descripción del video para que si ustedes quieren actualizar su equipo con lo que yo utilizo, con lo que a mí me ha funcionado, entonces si gustan los pueden comprar desde allá y recuerden que si los compran desde esos enlaces me ayudan mucho a mí a seguir creciendo en el canal y a seguir mostrándoles este tipo de contenido a ustedes. Esa sería una forma de que si me quieres agradecer puedes comprar desde ahí, eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, entonces retiremos estas cositas de aquí. Y nuevamente mostrándoles cuál es el tipo de destornillador que voy a utilizar. Es de 4 puntas de estrella, es mediano, que quepa fácilmente pues en los tornillos, que ya los vamos a mirar. Y por acá también tengo la herramienta plástica, que es la que utilizamos para desarmar el equipo sin hacerle daño. Y también les comento que este procedimiento va bajo su propia responsabilidad, si lo saben ejecutar bien, si no, más bien deténganse y busquen a alguien que lo haga, que tenga experiencia y no vaya a causarle daños al equipo. Otra de las recomendaciones que les comento es tener una franela debajo o un trapo o una toalla para que cuando nosotros giremos el equipo no lo vamos a rayar por la parte de encima con la mesa, porque a veces parece que estuviera limpio todo, pero no, mientras lo vamos girando de pronto se puede rayar. También otra cosa muy importante, la pulsera antiestática, hay que adquirirla para evitar cualquier daño interno electrónico, entonces para que tengan cuidado con esa parte.
Yo siempre les comento que tengo un piso antiestático, por tanto puedo manipular el equipo normalmente y no le voy a hacer daño. Y por último, la recomendación es que deben tener actualizado el sistema de la BIOS en el equipo, por si de pronto vamos a tener un problema de incompatibilidad. Con eso podríamos solucionarlo, pues depende de lo que yo les muestre acá también. Entonces, bueno, en este equipo tenemos que tener una consideración de sacar todos los tornillos, todos los que tenemos a la vista, menos estos dos. Estos dos de últimos van a quedar para retirarlos porque estos no salen. Incluso nos ayudan a sacar un poquito la carcasa, nos ayudan para empezar a desarmarlo. Entonces, bueno, recuerden que si miran este icono es que estoy acelerando el video, porque en algunas partes hay procesos repetitivos que pues podríamos perder el tiempo. Entonces, bueno, vamos a retirar los tornillos y continuamos. Listo, y como les comentaba, vamos a retirar estos de último. Bueno, en esta parte no voy a acelerar el video porque se va a escuchar, creo, cómo se desarma. Miren, ahí ya se levantó esa parte. Ahora vamos con la parte de acá. Miren, ahí ya levantó esto. Entonces vamos a utilizar la herramienta plástica, giramos el equipo y vamos hasta la parte de atrás, que es donde más salió. Aquí ya está levantado, entonces miren, levantamos esto aquí un poquito y ya nos queda más fácil para nosotros poder seguir abriendo el equipo por acá. Miren, esto sale facilito, siempre sosteniéndolo del otro lado, así. Y lo último que falta es esta parte de acá. Girémoslo. Listo. Entonces miren, esto ya levantó todo. Bueno, lo vamos a colocar en la posición que estaba para continuar con el video. Bueno, entonces retiramos la carcasa. Bueno, por aquí ya tenemos acceso a la parte interna del equipo. Por aquí tenemos el disco duro, aquí está en el espacio de 2.5 pulgadas. Por acá tenemos las ranuras de memoria RAM, la cual una está ocupada. Bueno, ahorita cambiamos. Y por acá tenemos el conector o slot de M.2 para la unidad de estado sólido. Aquí vemos una que está como en una extensión. Bueno, eso ya lo vamos a mirar más tarde. Entonces, bueno, vamos a proceder a cambiarlo, pero primero lo que tenemos que hacer es desconectar la batería y continuamos con todo. Bueno, entonces primero desconectamos la batería, la empujamos un poquito de acá y otro poquito del otro lado. Listo, ya queda desconectada. Bueno, entonces para cambiar esta memoria RAM, vamos a cambiar esta y vamos a instalar otra acá. Entonces abrimos los seguros para que esto levante y aquí ya la podemos retirar. Y por aquí les indico la memoria que ya tenía. Esta es una memoria RAM DDR4 3200 de 8 GB. Para que lo sepan, para que lo tengan en cuenta, este tipo de memoria que ya tenía este equipo. Entonces por aquí les indico la memoria que vamos a instalar, que es la de 32 GB DDR4 3200. Entonces la vamos a poner en este slot. La insertamos de esta manera, miramos que inserta más o menos a unos 35 grados y ahí ya la bajamos hasta escuchar ese clic, ahí ya está asegurada. Y la otra que vamos a utilizar también es una DDR4 3200, pero esa es de 16 GB, la cual la vamos a colocar en este slot. También entra aproximadamente a unos 35 grados, la bajamos hasta que se escuche los clics. Bueno, ya estamos en el puerto M.2 con su unidad de estado sólido. Vamos a quitar este extensor para mirar qué tipo de unidad de estado sólido tiene. Este tornillo es un poquito más delgado que los otros. Y para retirarla esta tenemos que sacarla hacia acá, no levantar, porque hay unos seguros que están por aquí. Entonces tenemos que sacarla desde ahí debajo y ahí ya la podemos sacar. Entonces miren así. Y esta ya sale hacia arriba y aquí les indico la latica para que la tengan en cuenta de su forma física. Por aquí tiene un thermal pad como delgado para refrigerar un poco el calentamiento de esta unidad de estado sólido, aunque estas casi no se calientan. Y por aquí nos damos cuenta que esta unidad de estado sólido es de medida
2230 para que la tengan en cuenta. Entonces nosotros vamos a colocar la nuestra, con factor de forma 2280, la ingresamos, la insertamos y más o menos esto entra como a unos 30 a 35 grados y la bajamos y la aseguramos con su tornillo. Listo, ahí ya queda instalada. Ahora vamos al espacio de 2.5 pulgadas. Primero lo que tenemos que hacer es desconectar el flex, levantamos esta de aquí y ahí sí ya sale fácilmente este cable y tenemos que retirar pues el disco duro. Primero levantamos aquí esta partecita, ahí, y retiramos los tornillos que tenemos por aquí, el de acá, el de acá y el de acá. Y ya levantamos desde esta parte, retiramos, bueno, bajamos este un poquito más hasta que quede por ahí, bueno, y retiramos este de aquí y tenemos que retirar este chasis que está por aquí. Bueno, esto dejémoslo por otro lado, por acá, y tenemos que retirar este chasis, por tanto tenemos que retirar este tornillo, este de acá, el de acá también y el de acá. Y listo, entonces, bueno, levantamos esto un poco y colocamos el otro de esta manera, así como están mirando la conexión, y nuevamente colocamos todos sus tornillos. Listo, ahora lo volteamos así de esta manera y le conectamos aquí su conector, colocamos firme. Si de pronto ustedes no tienen este cable, que de pronto hayan comprado alguna versión que venga solamente con unidad de estado sólido en el puerto M.2 y no tienen disco duro, no tienen este cable, se podría decir, aunque este cable yo creo que viene incluido en este equipo, por ahí en la descripción del video les voy a dejar la referencia de este cable, y si consigo este cable en Amazon, entonces también les voy a colocar los links de compra para que ustedes los puedan comprar desde ahí. Bueno, entonces ahora vamos a conectar esta parte. Ahora colocamos sus respectivos tornillos aquí, acá, acá y acá. Ahora ya queda instalado la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y ahora sí conectamos ya la batería. Colocamos ahí, le empujamos de acá, ahí para que haga una buena conexión y ya queda listo. Listo, ya tenemos instalado la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Acá también tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 en el puerto M.2. Tenemos ya sus dos memorias RAM y la batería ya está conectada. Ahora tenemos que cerrar. Colocamos por aquí la tapa, aquí en esta parte. Y antes de presionar aquí, lo primero que debemos hacer es ajustar estos dos tornillos. Entonces, bueno, los giramos para una parte y después para el otro, para que ella cierre esta parte de acá primero. Listo. Y también nos vamos al tornillo de acá. Lo mismo, ajustamos primero acá. Listo. Ahora sí ya ajustamos en todas las direcciones, todas las partes. Y ya podemos colocar los tornillos libremente. Listo, ya quedó cerrado totalmente el equipo. Ahora bueno, vamos a colocarlo en posición de encendido para mirar el inicio de Windows y todo lo que instalamos.
Listo, ya tenemos el equipo en posición de encendido. Adicionalmente me olvidé de comentarles que en esa unidad de estado sólido ya tengo un sistema operativo Windows 10 precargado para ensayar pues todo lo que instalamos. Entonces bueno, vamos a encender el equipo. Recuerden que cuando lo encendemos e hicimos todos esos cambios, a veces se demora un poquito en darnos la pantalla, en darnos imágenes. Entonces ahí está transcurriendo el tiempo para que ustedes se den cuenta más o menos cuánto se demora en a que ustedes les dé pantalla si llegan a hacer algún cambio. Ahí está el logo de Dell y el tiempo final, pues ahí les coloco para que se den cuenta cuánto se demora. Aquí me dice que hicimos un cambio de memoria RAM y por tanto nos pide que confirmemos dándole en continúe. Podemos hacer uso del cursor y darle en continúe, o lo otro que como está señalado le podemos dar enter. Le damos ahí y ya nos va a reconocer el sistema operativo, ya está iniciando. Listo, ahí ya inició. Aumentemos un poquito el brillo para mirar mejor, aunque ahora vamos a hacer captura de pantalla desde acá, desde el sistema operativo, para poder indicarles mejor qué es lo que se instaló y cómo está funcionando. Bueno, ya estamos aquí en el sistema operativo Windows 10. Vamos a verificar primero el almacenamiento dándole aquí en este equipo, y por aquí primero que todo tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 instalada en el puerto M.2 que está con el sistema operativo, y la he puesto toda esa unidad para este sistema, para esta partición. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido SATA de 2.5 pulgadas de 2 terabytes, para que miren que hasta esta parte nos reconoce. Vamos a darle un clic derecho aquí, vamos a dar propiedades y esperamos. Bueno, aquí nos aparece el sistema operativo Windows 10, por acá el procesador, y por aquí nos muestra la memoria RAM instalada, que son 48 GB. Recuerden que instalamos una de 32 y otra de 16. Entonces la memoria RAM, si no la reconoce, vamos a mirar de qué manera también. Entonces bueno, cerramos aquí, cerramos acá y nos vamos con el programa de AIDA 64, que es el que nos va a decir cómo está funcionando todo esto de manera más extensa, más avanzada. Listo, ya abrió el programa. Entonces bueno, miren, primero vamos a ver el almacenamiento. Vamos aquí, después le damos en ATA y aquí miramos que esta es la unidad de estado sólido crucial, que dice que es una NVMe. Vamos a mirar por acá abajo que tenemos más información. Aquí está su referencia, que es una P2 con factor de forma 2280 instalado en el puerto M.2 y que tiene 1 terabyte o 1000 gigas de capacidad. Por acá están sus velocidades y su interfaz PCI Express 3.0x4. Y bueno, vamos a mirar por acá. También tenemos el otro dispositivo, que es la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Aquí dice que es un SSD, unidad de estado sólido. Y por aquí está su capacidad sin formatear. Esos son 2 terabytes, que es un SATA 3. Esta es la parte del almacenamiento. Bueno, ahora sí vamos a ver la parte de la memoria. Le damos aquí en placa base. Vamos aquí donde dice SPD. Y aquí nos muestra las dos memorias. La primera es la Samsung, que es de 32 GB, que es una DDR4-3200, pero en un momento vamos a ver si está trabajando a toda esta frecuencia. Bueno, ahora lo miramos, hasta mientras vamos a mirar la otra, que también es una DDR4-3200 y es de 16 GB. Vamos a mirar cuánto es lo que este computador soporta en tipos de memoria, en frecuencia. Por aquí tenemos, estos son los tipos de memoria que utiliza este equipo. Por tanto, lo recomendable es instalarle el último, el más rápido. En este caso es la DDR4-2400, pero nosotros le instalamos la 3200. Vamos a ver cómo está trabajando esa parte en otro lado. Y de una vez también les comento que el modo activo es el Dual Channel, porque tenemos dos memorias RAM instaladas. No importa si la capacidad es distinta, de todas maneras sí hacemos el Dual Channel, como lo están mirando aquí. Entonces bueno, vamos a recoger esta parte aquí, nos vamos aquí donde dice equipo y vamos a DMI. Vamos por aquí donde dice, bueno, ranuras del sistema, no, dispositivos de memoria, y le damos primero en un slot y aquí vemos que tenemos la memoria de 32 GB, 3200, y miren, está trabajando a 2400 porque esto es lo que soporta este equipo. Esto es lo que soporta el procesador más que todo. Y vamos a la otra, también esta me dice velocidad máxima 2667. No trabajaría a los 3200 en este equipo porque esta trabaja con otro tipo de tecnología.
pero ella en este equipo está trabajando a 2400. Entonces esta es la parte de la memoria RAM, así como ustedes la miraron. Bueno, ahora sí vamos con la opinión que tengo sobre todo lo que hicimos, todo lo que instalamos. Primero comentarles que con este tipo de unidad de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2, este equipo no es compatible, por tanto no comprar este tipo de unidades de estado sólido. Tenemos que comprarlas NVMe para tener una compatibilidad completa. Entonces nada que ver con estas. Y comentarles adicionalmente, bueno, en el almacenamiento primero. Este equipo normalmente viene con una unidad de estado sólido de 256 GB. Eso está bien. Ahí ya depende de ustedes cuánto quieren colocar. Ya miramos que sí soporta hasta 1 TB. Por tanto ustedes pueden colocar la de 1 TB o de 500 GB, o si se les llegase a dañar, entonces también están disponibles la de 250 GB y la de 128 GB. Ya ahí depende de cada uno de la necesidad. Ahora sí, en cuestión de la memoria RAM, este equipo mínimo, pues con estos procesadores AMD Ryzen que agarran memoria RAM para poder alimentar sus gráficas, la idea es colocar mínimo de memoria RAM 8 GB. De ahí en adelante hasta arriba, por ejemplo, si tuviéramos el Ryzen 7, yo creería que podría recomendarles hasta unas 20 o 24 GB. Ya subirnos más, como lo miramos en este video, ya es demasiado, aunque ahí depende de cada uno. Yo lo hice con esas dos capacidades para que sepamos que sí son compatibles, que sí se puede instalar hasta 32 GB de RAM, 16, también podemos colocar 8 GB de RAM como lo tenía. La idea es combinar para hacer el dual channel. Por ejemplo, si teníamos la memoria RAM de 8 GB que ya tenía, entonces la idea es colocarle, por ejemplo, otra de 8 GB para que quede con 16, o una de 4 para que quede con 12. Ahí ya lo que ustedes quieran colocarle, pero no colocarle menos de 8 GB porque, como les comento, el procesador tiene unas gráficas buenas que consumen memoria, y si le colocamos 4, el equipo se va a quedar sin memoria RAM. Y en el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro, miramos que le colocamos 2 TB. Entonces ustedes, si quieren, le pueden colocar los 2 TB o bajarlo un poco hasta 1 TB. Y comentarles que empezó a llover durísimo. Yo no sé si ustedes estén escuchando la lluvia. Lo bueno fue que el video ya terminó, por tanto esta lluvia creo que no nos va a hacer mucho estorbo. Si hubiera llovido antes, de pronto un poco, aunque yo creo que el micrófono no alcanza a detectar la lluvia. Y bueno, les gustó este video, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden indicarlo con el pulgar arriba. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, recuerden que lo pueden indicar dando un me gusta. Si les gusta este tipo de contenidos, recuerden que se pueden suscribir al canal porque voy a seguir subiendo esta clase de videos. Y recuerden también dejarme su comentario, qué opinan de todo lo que instalamos, de todo lo que hicimos. Si tienen el equipo, si no lo tienen, piensan comprarlo, qué modificación piensan hacerle en cuestión de memoria RAM, unidad de estado sólido o disco duro, ahí lo que ustedes crean conveniente. Entonces, bueno, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.